¿Alguna vez se han preguntado si la maraña incesante de la preocupación es un destino ineludible o una ilusión tejida por la mente? ¿Acaso no anhelan ese sosiego profundo, esa paz inquebrantable que parece residir más allá del velo de la existencia cotidiana? Permítanme guiarlos a través de un portal, no hacia un lugar externo, sino hacia la vastedad inexplorada de su propio ser, donde el eco del sufrimiento se disipa y la luz de la comprensión interna ilumina cada sombra. Las verdades que hoy desvelaremos no son meras teorías efímeras, son fragmentos de sabiduría ancestral, susurros de códices olvidados que han resistido la erosión del tiempo, imbuidos de la misma energía cósmica que rige el universo. No son para aquellos que buscan respuestas superficiales, sino para quienes osan mirar más allá de lo aparente, para los peregrinos del espíritu que anhelan desenterrar los secretos de la alquimia interior del pensamiento. Prepárense, pues, para una revelación que no solo silenciará el torbellino de la ansiedad, sino que transformará radicalmente su percepción de su propio universo esotérico, la intrincada topografía de su conciencia. Lo que está a punto de ser desvelado no es simplemente un método para calmar la mente, es una hoja de ruta hacia una iluminación espiritual, un sendero que ha permanecido velado para la mayoría, ofreciendo una liberación auténtica de las cadenas autoimpuestas del temor y la duda. Es un conocimiento raro y transformador que les mostrará cómo la esencia de la paz reside no en la evasión, sino en una profunda y consciente inmersión en el ahora, en las profundidades de este saber ancestral. Descubriremos la danza sutil de la atención al alba, ese arte de anclar la conciencia en el nacimiento de cada día. Desvelaremos la alquimia secreta de la gratitud silenciosa, capaz de transmutar la densa energía de la preocupación en la ligereza de la aceptación. Comprenderán cómo el simple acto de caminar puede convertirse en una meditación en movimiento, un peregrinaje consciente hacia la quietud. Exploraremos el misterio de regular las emociones desde la raíz, utilizando el aliento y el cuerpo como anclas. Les revelaré cómo la compasión activa, cultivada en el santuario del silencio, puede expandir su influencia mucho más allá de lo perceptible, y como las pausas programadas de quietud absoluta son portales hacia la calma interior. El enigma de la respuesta consciente frente a la reacción impulsiva, el poder de reprogramar la mente a través de la visualización sabia, y la profunda libertad que se encuentra en la aceptación incondicional del día sin queja. Finalmente, cerraremos el ciclo con el rito nocturno de la sabiduría, integrando las lecciones del cosmos en el lienzo de nuestra alma. Este viaje no es solo una escucha, es una iniciación. Si esta promesa resuena con la fibra más íntima de su ser, si anhelan desvelar estos misterios y comenzar una travesía de autodescubrimiento sin precedentes, les invito a dejar su me gusta, a compartir sus reflexiones y preguntas en los comentarios, y por supuesto, a suscribirse a este canal para no perderse ninguna de estas transmisiones de sabiduría. Este simple acto es el primer paso en un camino que les revelará verdades que aguardan ser despertadas. El alba, ese umbral sutil donde el velo entre el mundo del sueño y la vigilia se torna más diáfano, no es un mero momento cronológico, es un portal, una oportunidad sagrada que las civilizaciones ancestrales reconocían con reverencia. ¿Acaso no es fascinante que el sol, al despuntar, no solo ilumine el paisaje externo, sino que también actúe como un faro para el despertar de nuestra conciencia interna? Los primeros instantes del día poseen una energía virgen, una pureza inmaculada que aún no ha sido contaminada por el torbellino de la exigencia mundana. Imaginen este lapso como un lienzo en blanco, ofrecido por el cosmos para que tracen la primera pincelada de su jornada, definiendo no solo el tono, sino también la trayectoria invisible de las horas por venir. Ignorar esta ventana es desaprovechar un poder alquímico primigenio. Es en este santuario temporal donde la intención se siembra en la tierra fértil de la calma, antes de que los vientos de la prisa dispersen sus semillas. En dedicar estos minutos iniciales a la presencia y la calma no es un acto pasivo, sino una declaración activa de soberanía sobre nuestro propio ser. Piensen en el momento de la emergencia del sueño, la mente aún maleable, el espíritu más permeable. Es aquí donde la antigua tradición védica y los misterios egipcios situaban el momento de la gran respiración, el instante propicio, para alinear el microcosmos del individuo con el macrocosmos. Al elegir conscientemente no sumergirnos de inmediato en el frenesí de lo externo, noticias, redes sociales, la lista de pendientes, creamos un santuario interior inexpugnable. Esta práctica no es meramente una moda, es una resurrección diaria, una oportunidad para anclar el espíritu en la quietud profunda, permitiendo que la verdadera intención, la que emana de nuestro centro más puro, se manifieste sin las interferencias del ego reactivo o las imposiciones externas. Pero, ¿cómo proteger este espacio sagrado de los innumerables ladrones del alba que acechan? La distracción es una serpiente sutil, una niebla que empaña la visión clara. Los manuscritos herméticos, aunque velados en simbolismo,
aluden a la necesidad de cerrar la puerta del templo. Antes de iniciar la gran obra en esto, significa establecer un cortafuegos, consciente contra el flujo incesante de información y demandas, que el mundo digital, y a menudo la propia mente, nos impone desde el primer destello de conciencia. La verdadera sabiduría ancestral no solo proponía rituales, sino también la disciplina férrea de la atención. Es a través de la elección deliberada de que alimentamos nuestra conciencia en esos momentos seminales, que determinamos el patrón vibratorio de nuestro día. Un acto de desapego inicial, un gesto de negarse a ser arrastrado por la corriente externa, es el primer paso hacia la maestría en establecer una intención positiva en esta atmósfera de calma. Es mucho más que una simple afirmación. Es la programación de un resonador energético. Los antiguos sabios de Kemet, en sus inscripciones jeroglíficas, no solo oraban, sino que proclamaban la realidad deseada, infundiéndole vida a través de la palabra y la imagen mental. La creencia era que la primera señal que el universo recibe de nosotros cada día es la más potente, la que define el contrato tácito con la existencia. Cuando visualizamos un día lleno de propósito, de calma, de oportunidades, no estamos soñando despiertos, estamos co-creando. Esta intención no es un mero deseo, sino una semilla cósmica que, plantada en el suelo fértil de la atención plena, germinará a lo largo de las horas. Es el sello invisible que marca la calidad de nuestra interacción con el flujo de la vida, una firma vibratoria que atrae lo que resuena con ella. La práctica constante de este rito matutino es el escalón inicial de una escalera hacia la autotrascendencia. A medida que cultivan esta disciplina, descubrirán no solo una mayor serenidad en su jornada, sino una profunda revelación sobre la naturaleza de su propia conciencia y su capacidad de moldear la realidad. Cada amanecer se convierte en una lección, cada instante de presencia en una llave que abre una nueva cámara dentro de la vasta arquitectura de su ser. Este entrenamiento de la atención al despertar no es un fin en sí mismo, sino el preámbulo, la afinación del instrumento, antes de que la sinfonía de la vida comience a sonar. Es el primer aliento en un viaje mucho más profundo hacia la maestría del tiempo mismo y la interconexión de cada instante con el siguiente. Una danza que nos lleva a desvelar cómo la energía sutil que invocamos al amanecer se entrelaza con las pausas de quietud que puntean nuestro día, forjando un continuo de conciencia que va más allá de la mera sucesión de horas. El verdadero enigma, la siguiente revelación, se encuentra en comprender cómo esta atención inicial se sostiene y se nutre en el torbellino de la actividad diaria. La atención que cultivamos al alba es el primer peldaño. Sí, pero su verdadera resonancia se manifiesta cuando esa vigilia se transforma en una alquimia interna, en la purificación constante del torbellino mental que nos habita. Aquí, la gratitud silenciosa no es un simple afecto, sino una potente herramienta de transmutación. No es un susurro al aire, sino una vibración profunda que resuena en las cámaras más íntimas del ser. Una frecuencia capaz de desmantelar las estructuras de la percepción limitante. ¿Han notado cómo un solo rayo de luz puede disipar la penumbra más densa? Así opera el agradecimiento genuino. Es un haz luminoso que, proyectado sobre los intrincados patrones de vuestro pensamiento, comienza a desvelar y a disolver las adherencias de la queja, del juicio, de la carencia. Los antiguos maestros, en sus templos escondidos y sus pergaminos crípticos, no hablaban de una virtud moral, sino de una tecnología sagrada en la capacidad del espíritu para recalibrar su propia resonancia, atrayendo lo que le es afín. Es el secreto que yace oculto en las enseñanzas pitagóricas sobre la armonía esférica y en los ritos de purificación védicos, donde la mente, al igual que un instrumento, debe ser afinada para tocar la sinfonía de la abundancia en la práctica, de la gratitud por tres cosas. Cada día no es una elección arbitraria, es una geometría sagrada aplicada a la conciencia. ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Porque en muchas tradiciones arcaicas, desde la tríada egipcia hasta las tripletes celtas, representa la manifestación, la totalidad en movimiento, el equilibrio entre origen, proceso y fin. Al elegir deliberadamente 3 puntos de anclaje para vuestro agradecimiento, estáis construyendo un trípode de estabilidad en el flujo caótico de los pensamientos. Esto no se trata de una enumeración superficial, de una lista de conveniencias, sino de una inmersión contemplativa en la esencia de lo que ya es, en la riqueza intrínseca de vuestra existencia. En ese silencio, al reconocer la respiración, el latido del corazón, la calidez del sol en la piel, o la sabiduría de una lección aprendida, se activa un vórtice energético. Este vórtice es el crisol donde el plomo de la perspectiva limitada se transmuta en el oro de la perspectiva expandida. Es la esencia de la tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto, que proclaman como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Vuestra realidad exterior es un eco de vuestro paisaje interior. Este rito diario es en su esencia una alquimia de la mente. Cada acto de gratitud silenciosa
es un catalizador que acelera la transformación interna. Al enfocar vuestra atención en lo que ya poseéis o en lo que fluye hacia vosotros, activáis una red neuronal diferente. Una que no busca la carencia, sino que identifica la plenitud. Es un ejercicio de Reiki volado cerebral que libera la dopamina y la serotonina, no como un fin en sí mismas, sino como una señal biológica de la resonancia armónica que se está gestando en vuestro interior. La activación del bienestar no es una búsqueda externa de placer, sino el desbloqueo de una fuente inagotable que reside en el corazón de vuestro ser. Es el jardín mental del que hablaron los estoicos, que debe ser cultivado con intención y desmalezado con discernimiento. En cada gracia silencioso, estáis plantando una semilla de luz, y la cosecha es un estado de ser que irradia abundancia, magnetizando hacia vosotros lo que vibra en sintonía con esa frecuencia elevada. La intención detrás del agradecimiento, más que el acto, es el verdadero motor. En las civilizaciones antiguas, comprendieron la profunda conexión entre el pensamiento, la emoción y la manifestación. En los misterios eleusinos y en las prácticas de los chamanes siberianos, la gratitud no era una mera cortesía, sino un puente hacia lo divino, un medio para asegurar la prosperidad de la tribu y la sanación del individuo. Los fragmentos dispersos de los textos gnósticos, a menudo tildados de prohibidos, insinúan que la verdadera creación no comienza con el deseo, sino con el reconocimiento de la perfección inherente en el ya es. Imaginen por un momento una sociedad que, en lugar de enfocarse en lo que falta, celebra con fervor silencioso lo que abunda. La energía de una comunidad así sería una fuerza imparable. La gratitud silenciosa, por tanto, es una forma de magia simpática, una resonancia que dice al universo: estoy sintonizado con la abundancia, y la reconozco en cada pliegue de la existencia. Es una corriente interna, que no busca reconocimiento externo, sino que nutre el alma desde su propia fuente inmanente. La purificación del pensamiento a través de la gratitud no es un destino, sino un viaje continuo, un rito diario que os prepara para las revelaciones aún más profundas que aguardan. Cada día que elegís conscientemente enfocaros en la plenitud, estáis puliendo el espejo de vuestra conciencia, haciéndolo más claro, más receptivo a las verdades sutiles del universo. Es la antesala a una expansión aún mayor, un preámbulo para comprender cómo esta resonancia personal, cultivada con tanta diligencia, no solo transforma vuestro mundo interior, sino que empieza a afectar la trama misma de la realidad que os rodea, la forma en que el tiempo se pliega y las sincronicidades se despliegan ante vosotros. ¿Qué sucede cuando esta vibración de gratitud no solo purifica el individuo, sino que comienza a entrelazarse con las corrientes sutiles que conectan a toda la humanidad? Es entonces cuando la alquimia interna se convierte en una danza cósmica, invitándonos a explorar la enigmática conexión entre el corazón agradecido y la intrincada red de la conciencia colectiva. Si la gratitud es el aliento que purifica el alma, el caminar estoico es el latido que ancla esa alma en el presente. Y muchos os perdéis en la carrera desenfrenada de la existencia, sin percataros de que el sendero mismo es el maestro, que cada paso es un acto de conciencia, una oportunidad para fusionaros con la tela misma de la hora. Los antiguos, desde los peripatéticos griegos que filosofaban en movimiento hasta los monjes budistas que practicaban el Kinhin, comprendieron que el movimiento deliberado no era una mera locomoción sino un portal, una puerta hacia el silencio interior, una forma de alquimia física que transmuta la ansiedad del futuro y el lamento del pasado en la pura potencia del instante que se despliega bajo vuestros pies. Es la sabiduría de la tierra hablándoos a través de la planta, invitándoos a dejar que el ritmo del corazón se sincronice con el compás del universo, revelando que el viaje exterior es un espejo fiel del interior. Para iniciar es Chijitu. Debéis despojar vuestra mente del lastre de las expectativas y las distracciones. Sentid la presión del talón al tocar el suelo, la suave transición hacia la punta de los dedos. Observad cómo la brisa roza vuestro rostro. Escuchad el murmullo distante de la vida o el canto cercano de un ave, pero sin aferraros a ellos, sin juzgarlos. No es una cacería de sensaciones, sino una rendición a ellas. En este acto de sumisión, consciente al presente, el diálogo incesante de la mente se apacigua, y el velo entre el yo observador y lo observado comienza a disolverse. Es como si cada nervio de vuestro cuerpo se convirtiera en una antena receptora, calibrando vuestra frecuencia interna con la vibración constante del universo, revelando que la realidad no es una abstracción, sino una experiencia táctil, sonora, visual, vivida en cada poro de vuestro ser. En esta práctica, aparentemente sencilla, es un eco de tradiciones esotéricas perdidas y textos velados. Recordad los manuscritos coptos de Nage Hammadi, donde se habla de caminar en la luz, no como un movimiento físico hacia una fuente externa, sino como una encarnación viviente del presente inmanente, o las enseñanzas védicas sobre el camino del Dharma,
donde cada acción consciente se convierte en un eslabón de la cadena cósmica del destino. Los alquimistas caminantes del medievo, a menudo caricaturizados y sus saberes desvirtuados, buscaban la piedra filosofal no en un laboratorio de retortas, sino en la transmutación del propio ser, a través de la atención sostenida al sendero. Creían que el camino exterior, al ser recorrido con intención pura, reflejaba el sendero interior hacia la verdad última, y que el gran trabajo no era sino el refinamiento del alma por la experiencia directa y sin filtros de la existencia. Así, el acto de caminar se convierte en un libro viviente, cada pisada, una página desvelada, cada paso una revelación del misterio inmanente, y es en este sendero, donde la contemplación estoica del caminar revela su verdadera potencia como crisol de la voluntad. Cuando el viento os golpea con furia, o el terreno se vuelve áspero e irregular bajo vuestros pies, la tendencia natural es la resistencia, la queja, la búsqueda de la comodidad. Pero en esta meditación en movimiento, aprendéis a aceptar la totalidad de lo que es. El frío no es un enemigo, sino una sensación momentánea. El dolor incipiente en el pie, una señal, no un impedimento insuperable. Es la encarnación viva de la ataraxia estoica, la imperturbabilidad ante las vicisitudes ineludibles que la vida os presenta a cada instante. Vuestro caminar se convierte en una danza consciente con la realidad, una colaboración silenciosa, sin intentar forzarla a vuestra limitada voluntad. De esta manera, el ego, esa voz constante de la insatisfacción y el control, se debilita progresivamente. Las ansiedades por un futuro incierto y los remordimientos por un pasado inmutable, que son meras proyecciones mentales, sin sustancia real, se disipan ante la innegable realidad del presente paso. Es una purificación activa, donde cada dificultad encontrada en el camino exterior os enseña una lección invaluable sobre la superación de las barreras internas, forjando una resiliencia inquebrantable que se extiende mucho más allá de la senda visible que pisáis en así. El humilde acto de caminar se transmuta en una forja de la conciencia, una profunda alquimia del movimiento que no solo calma la mente, sino que expande la percepción misma de la realidad. Cada paso se convierte en un eco de la danza cósmica, una afirmación rotunda de vuestra conexión intrínseca con el vasto universo. Ya no sois meros observadores pasivos de la vida, sino participantes activos y conscientes en la co-creación de vuestra realidad, hilando la trama sutil del destino con cada intención encarnada y cada pisada plena. La sabiduría ancestral, susurrada en los confines de las bibliotecas prohibidas y los templos olvidados, susurra que el camino hacia la iluminación no es siempre una estancia inmóvil de contemplación estática, sino un recorrido consciente, donde la verdad se revela en el ritmo constante de vuestra propia existencia, y mientras la vibración de vuestro ser se ancla en esta profunda presencia, cultivada día a día, a través del caminar contemplativo, una nueva cuestión emerge de las profundidades, tan enigmática como la primera. ¿Qué sucede cuando este dominio del presente, esta ancla inquebrantable en el ahora, no solo reside en vuestro cuerpo en movimiento, sino que comienza a afectar la naturaleza misma del tiempo, a moldear las sincronicidades que se tejen intrincadamente en el tapiz de vuestra vida, y a resonar con las corrientes invisibles que conectan a la humanidad entera con los misterios más profundos del cosmos? La siguiente revelación, amados buscadores, nos espera en el umbral de lo que comúnmente llamamos destino a amados buscadores. Hemos contemplado la danza del cuerpo, la alquimia del movimiento que ancla el ser. Pero ¿qué ocurre cuando la tempestad emocional ruge en el santuario interior? Cuando la mente se vuelve un eco de discordia. Es en esos instantes de vorágine donde el cuerpo, lejos de ser mero recipiente, se revela conducto sagrado, portal hacia la regulación psíquica. Las tradiciones milenarias, desde textos védicos a enseñanzas taoístas, sostienen que las emociones no son abstracciones etéreas, sino corrientes energéticas que vibran y se manifiestan en cada fibra de nuestro ser físico. El cuerpo es el sismógrafo de vuestra alma, registrando cada fluctuación emocional. Ignorar esta conexión es permanecer en la ilusión de una dualidad fragmentada. Son dos facetas de la misma joya cósmica. Entrelazadas, la sabiduría arcana enseña que el cuerpo es el primer altar donde la alquimia de la transformación puede ser oficiada. Vuestra piel, huesos, cada célula participan activamente, y a través de ellos, la serenidad puede ser invocada dentro de este templo viviente. El aliento es el conductor principal, el hilo dorado que une lo visible con lo invisible. No hablamos de la respiración automática, sino del pranayama de los yogis, del Qi controlado en disciplinas taoístas. Una respiración consciente, profunda, rítmica, capaz de remodelar el paisaje interno. Los rishis de la antigua India, en los Upanishads, revelaron como la modulación de la fuerza vital prana a través del aliento calma,
las ondas de la mente se ita vriti, disipando la niebla del desasosiego. Cuando la ansiedad aprieta el pecho o la ira enciende el rostro, el aliento se vuelve errático, superficial. En ese momento preciso, tenéis el poder de intervenir, de tomar las riendas de vuestro estado interno. Al alargar la exhalación, anclando la conciencia en el ritmo pausado del diafragma, se activa el sistema nervioso parasimpático, ese mensajero de la calma. La respiración consciente es el ancla que os sujeta a la quietud. Incluso en la más feroz tormenta emocional, a la respiración no actúa sola. Encuentra eco y amplificación en las posturas corporales conscientes, desde las asanas del yoga, diseñadas para el alineamiento energético y mental, hasta las inmovilidades meditativas zen. Cada posición del cuerpo es una declaración, una intención esculpida. Un cuerpo contraído y rígido tiende a albergar y amplificar emociones negativas. Por el contrario, una postura abierta, equilibrada y anclada, como la majestuosa postura de la montaña o la serena del loto, disipa la energía estancada, permitiendo que la emoción fluya y se transforme. Los antiguos maestros marciales no solo entrenaban el combate físico, sino que utilizaban sus katas y posiciones estáticas para cultivar una calma imperturbable, una mente clara frente al desafío. Comprendieron que al modelar el cuerpo conscientemente, se esculpe también la mente, creando canales para la energía vital y liberando nudos emocionales. El cuerpo se convierte así en llave maestra para desbloquear estados de profunda serenidad. La convergencia de respiración consciente y posturas deliberadas no es mera técnica de relajación, es el crisol de una alquimia interior profunda. Las emociones intensas, lejos de ser adversarios, son materia prima, el plomo de vuestra conciencia que aguarda ser transmutado en oro. El corpus hermeticum anque valado alude a la necesidad de refinar el alma purificando impurezas que obstruyen la luz interior. Cuando la tristeza abruma o el miedo paraliza, la sabiduría reside no en huir, sino en habitar esa sensación en el cuerpo con plena conciencia, usando el aliento como purificador y la postura como receptáculo. Es a través de esta confrontación consciente, esta inmersión deliberada en la energía cruda de la emoción, que ocurre la metamorfosis. La energía no desaparece, se eleva, se transforma de una vibración densa a una forma más sutil y expansiva. Este proceso es la verdadera destilación del espíritu, liberándoos del sufrimiento reactivo y revelando la fuerza inquebrantable en vuestro núcleo. A medida que domináis esta danza íntima entre aliento, cuerpo y emoción, algo más profundo se revela. La calma cultivada no se confina a vuestro santuario interno. Irradia como una piedra en un estanque. La serenidad anclada genera ondas que se extienden más allá de vuestra piel. Las vibraciones de vuestro estado interno se convierten en una señal que resuena en el campo de energía que os rodea, interactuando con el cosmos sutil. ¿Acaso no habéis sentido la energía de una persona en calma? ¿O la tensión palpable de una multitud? Esto revela una verdad más profunda en vuestro estado interno. No es un evento aislado, sino un componente activo del tejido energético colectivo. La maestría emocional desde el cuerpo no solo os libera, sino que moldea el espacio a vuestro alrededor, atrayendo peliendo, influenciando de formas que la ciencia apenas vislumbra. La siguiente etapa explorará cómo este eco de vuestra quietud interna se amplifica, tejiendo hilos invisibles con la conciencia de otros, e incluso resonando en los patrones ocultos que estructuran las interacciones humanas, revelando los misterios de la interconexión. Esa verdad de la interconexión es la puerta a un misterio aún más profundo, a la capacidad de vuestra quietud interna no solo de modular vuestro propio ser, sino de extenderse como una sutil emanación que acaricia la realidad ajena. Aquí radica el arte de la compasión activa en silencio, una disciplina ancestral que trasciende la mera intención. No es un simple deseo superficial, sino una proyección consciente, una alquimia mental donde vuestro pensamiento se imbuye de la esencia de vuestro corazón purificado. Cuando deseáis mentalmente el bienestar a otros, no estáis simplemente pensando una frase, estáis tejiendo hilos de energía, hilos invisibles que emanan de vuestro centro y buscan resonar con el campo energético de aquellos a quienes dirigís vuestra atención. Es un acto de sintonización cósmica, una forma de ofrecer vuestra armonía interna como un faro para aquellos que, quizás sin saberlo, están navegando en la oscuridad de su propia turbulencia. Esta práctica es un eco de las enseñanzas herméticas que afirman como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Vuestra quietud es una fuerza, vuestra compasión es su vector. En la mecánica de esta compasión silenciosa se ancla en el principio de la resonancia vibratoria. ¿No habéis observado cómo una cuerda de un instrumento puede vibrar por simpatía si otra cuerda afinada en la misma nota es pulsada en su proximidad? De manera similar, vuestro campo de energía, al proyectar un deseo genuino de bienestar, salud, paz, alegría, crea una onda vibratoria que busca su equivalente en el campo del receptor. Las antiguas escrituras védicas
En particular, los sutras sobre la mente detallan como manas, la mente inferior, y buddhi, la inteligencia superior. Pueden ser entrenadas no solo para percibir, sino para influir en las corrientes sutiles del prana o energía vital que permea todo. Los adeptos de la tradición sufí, en sus círculos de dhikr, no solo buscan la unión con lo divino, sino que a menudo dirigen su amor y baraka bendición hacia la comunidad, entendiendo que el alma individual es un microcosmos del alma universal. La intención pura se convierte en una llave, desbloqueando portales energéticos que trascienden las barreras del espacio y el tiempo, permitiendo que la energía amorosa fluya como un río invisible, nutriendo la psique y el entorno del otro aneste. No es un concepto moderno, sino una sabiduría milenaria encubierta en mitos y rituales. Los monjes budistas, a través de la práctica de Metta Bhavana, la meditación de la bondad amorosa, cultivan y expanden deliberadamente sentimientos de benevolencia hacia sí mismos, luego hacia seres queridos, desconocidos, e incluso hacia aquellos que les han causado daño. Esta no es una simple expresión emocional, sino una disciplina mental que, se dice, purifica el aura del practicante y genera un campo de energía pacífico que puede calmar la atmósfera circundante. Textos gnósticos menos conocidos, como algunos de los rollos de Nage Hammadi, enseño en QL, conocimiento del corazón. Gnosis no solo libera al individuo, sino que también tiene la capacidad de sanar las imperfecciones del león a través de la emanación de una conciencia pura. La compasión silenciosa es, en esencia, una aplicación de esta gnosis profunda, a reconocer la interconexión de todo, y elegir conscientemente ser un canal para la luz, transformando el entorno no por fuerza, sino por la sutil persuasión de la vibración amorosa. No subestiméis los obstáculos en este sendero. La mente, acostumbrada a la reacción y al juicio, puede oponer resistencia. La compasión auténtica no nace de la lástima, sino del reconocimiento de la chispa divina en cada ser, incluso en aquellos cuyas acciones os provocan. Aquí es donde la alquimia interna se profundiza al desear el bienestar a alguien que os ha herido. Estáis desmantelando vuestras propias estructuras de resentimiento y juicio, liberando una energía que estaba atada a la negatividad. Esta liberación no solo os beneficia, sino que también libera al otro del peso de vuestro juicio, creando un espacio para su propia transformación. La pureza de la intención es paramount. Cualquier atisbo de agenda oculta o autoengrandecimiento contamina la emanación. Es un acto desinteresado de entrega, un eco del amor universal que se refleja de vuelta en vosotros, no como una recompensa transaccional, sino como el florecimiento natural de una semilla plantada en tierra fértil. El verdadero poder de esta práctica no reside solo en su impacto sobre los demás, sino en cómo os transforma a vosotros mismos, revelando capas de empatía y propósito que yacían dormidas. Al proyectar bienestar, disolvéis las barreras ilusorias entre el yo y el otro, experimentando una profunda unidad con la conciencia colectiva. Esta conexión va más allá de lo meramente personal, tocando las corrientes sutiles que rigen los destinos compartidos. Si la quietud individual puede moldear el entorno cercano, ¿qué sucede cuando la compasión silenciosa se amplifica colectivamente, tejida por innumerables mentes y corazones en sincronía? ¿Qué patrones ocultos de la realidad podrían ser desvelados o incluso reescritos cuando la resonancia de la benevolencia se convierte en una marea, en lugar de una mera onda? La próxima revelación nos llevará a explorar cómo estas emanaciones individuales no solo transforman las relaciones uno a uno, sino que se congregan en un tejido etérico que, de manera incomprensible, influye en las mareas de la historia y el destino de las civilizaciones, desvelando el enigma de las ciudades invisibles de la conciencia colectiva. Así, hemos navegado las corrientes profundas de la conciencia, desvelando que cada aliento, cada intención pura, no es un mero soplo individual, sino una hebra etérea, que se entrelaza en el vasto tapiz de la existencia colectiva. Esta es la esencia de la alquimia del espíritu, la transmutación de lo singular en lo universal, donde la resonancia de una sola alma puede reverberar hasta los confines del cosmos. Comprended, pues, que las ciudades invisibles, de las que hemos hablado, no son meras construcciones materiales, sino edificaciones de vibración y pensamiento, forjadas por el eco incesante de incontables mentes y corazones en sincronía. En la asimilación de este sagrado conocimiento, yace el poder latente de no solo reescribir vuestra propia epopeya personal, sino de cincelar las mareas del destino compartido, elevando la conciencia de la humanidad, peldaño a peldaño, hacia su verdadera naturaleza cósmica. La verdad, custodiada por eones en los anaqueles del éter, comienza ahora a revelarse a vuestros ojos. Pero si somos, en esencia, los arquitectos silenciosos de estas realidades inmateriales, ¿qué abismos de posibilidad aguardan al ser humano cuando, de manera consciente, unificada,
y con una intención pura, decide elevar la vibración de su existencia colectiva, desvelando así los velos más densos de la ilusión que aún persisten. Si sentís el eco de estas verdades resonando en las cámaras más profundas de vuestra alma, si el fuego del conocimiento ancestral os llama imperiosamente a trascender lo meramente mundano y a desentrañar los hilos invisibles de la realidad, os invito a uniros a nuestra creciente hermandad de buscadores incansable. Compartid este mensaje sagrado con aquellos a quienes la luz aún no ha tocado, pues la sabiduría para Sir Plina debe ser irradiada sin cesar. Suscribíos a este canal y activad la campana de notificaciones para que ni una sola de las revelaciones que aún están por ser desenterradas de las profundidades de la sabiduría prohibida os sea esquiva. Vuestro viaje hacia el despertar apenas comienza, y, para aquellos que anhelan adentrarse aún más en los misterios insondables del universo interior, una nueva puerta de percepción aguarda la comprensión profunda de cómo el silencio mismo se convierte en una llave maestra hacia la percepción multidimensional y la comunión con lo inmanente. Pinchad aquí para desvelar el siguiente capítulo de vuestro despertar trascendental.